Hola, muy buenos días. Saludos a todos los que se encuentran conectados y al tanto del tema que traemos en esta mañana. Les saluda Catherine Ulate. Continuamos con el ciclo de conferencias de Grant Thornton para el 2021. Nuestro tema, sociedades inactivas de inversionistas, su definición, obligaciones del periodo 2020. Los expositores para esta mañana, Germán Morales, socio director de Grant Thornton, David Mena, socio de impuestos ilegal, y don Rafael González, socio de impuestos ilegal. Recordarles que somos una empresa de 58 años en el mercado costarricense en los que se ofrecen soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditorías, legal, precios de transferencias y aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. Aprovecho también la ocasión para invitarlos a nuestro próximo webinar que se realizará el 18 de febrero con el tema nuevas modificaciones a la resolución de sociedades inactivas. Los expositores para esta ocasión serán Germán Morales, socio de impuestos, socio director de Grant Thornton, y Dilana Barrientos, gerente de impuestos de Grant Thornton. A partir de este momento, ustedes pueden dejar sus preguntas y todas las consultas que tengan sobre el tema que vamos a ver en esta mañana, y al final de la presentación las vamos a responder con los expositores. Recuerden que pueden encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales y en YouTube de Grant Thornton Costa Rica para estar al tanto de información importante que estamos realizando para ustedes. Iniciamos dándole la bienvenida a don Germán Morales, socio director de Grant Thornton. Don Germán. Gracias, Catherine. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos como estos jueves que siempre lo hemos hecho, y vamos a seguir dándoles información importante para que ustedes puedan tomar decisiones. Hoy con un tema trascendente que es las sociedades inactivas, pero con el enfoque de los inversionistas, aquellas personas que no son tenedoras de bienes muebles o inmuebles, sino de títulos valores, y que de alguna forma tienen una circunstancia diferente y que se ha dejado sin comentar exactamente esas diferentes tonalidades que tienen. Y para eso contamos con David, que tiene una experiencia importantísima en el sector financiero y que nos va a acompañar durante este evento, y lógicamente Rafael González también. Queremos agradecerles por todos los participaciones que ustedes han hecho con nosotros en todos estos eventos y que vamos a seguir. Esperemos que pregunten mucho, queremos también atenderles con dudas y con preguntas. Indicarles que en Grant Thornton estamos leyendo a profundidad el proyecto de ley de fortalecimiento, más bien de renta dual, que están en la Asamblea Legislativa como parte del Fondo Monetario Internacional, y apenas veamos que este proyecto ya tiene una probabilidad de que pase en la Asamblea, vamos a hacer eventos suficientes para comentarles a ustedes todos los detalles de esta renta global dual. Así que en su momento les hacemos ver y les invitamos con estos eventos de los días jueves. Gracias por acompañarnos y sigan en este momento del evento tomando información muy importante de sociedades inactivas. Muchas gracias, don Germán. Y también aprovechamos para darle la bienvenida a don David Mena, socio de impuestos ilegal de Grant Thornton. Buenos días, don David. Bueno, muy buenos días a todos. Como bien les indica don Germán, hoy vamos a hablar de un tema relacionado con las sociedades que poseen inversiones en títulos valores. Vamos, como parte del contenido de esta mañana, vamos a repasar un poco sobre esa definición, obligaciones de estas sociedades inactivas, para entrar propiamente en lo que implica las sociedades que tienen este tipo de bienes de inversiones, y hacer referencia a un proyecto de ley que está ya presentado relacionado con el impacto que va a tener en este tipo de sociedades, sobre todo relacionado con el tema de las tarifas de impuesto. Entonces, para dar inicio, el concepto de sociedades inactivas, que ya lo habíamos comentado el año pasado, es importante recordar algunos temas relacionados con la definición de estas sociedades. Estas sociedades, recordemos que generalmente son personas jurídicas que no desarrollan una actividad lucrativa de fuente costarricense. Esa es la principal característica que tiene una sociedad inactiva. Y esto aplica no solo para sociedades anónimas, sino para responsabilidad limitada, en comandita, nombre colectivo, y inclusive sucursales de sociedades extranjeras. Importante tomar en cuenta, ¿verdad?, que para todas estas sociedades, y de las que vamos a hablar específicamente, tenemos que tener muy en cuenta lo que tiene que ver el principio de renta de fuente costarricense, ¿verdad?, en la medida en que sean compañías
que hayan tenido ingresos, ¿verdad? Ya sea porque hayan prestado servicios, tengan bienes situados o capitales utilizados en territorio costarricense. Este tipo de empresas a las que nos vamos a referir hoy generalmente son compañías que tienen capitales utilizados en territorio costarricense, porque lo que tienen son inversiones en diferentes instrumentos de títulos valores que son los que le permiten generar rendimientos. Y tenemos que tener claro también un concepto importante que es el tema de actividad lucrativa, porque vea que si bien es cierto, ahorita les explico por qué estamos hablando de un concepto de sociedades inactivas, cuando a su vez hablamos de sociedades que tienen activos que sí generan rendimientos. Entonces tenemos que tener claro que la actividad lucrativa es aquella que va a tener un carácter empresarial o profesional donde vamos a organizar todos los factores de producción, recursos humanos, trabajo, capital, obviamente con la intención de obtener utilidades. Y para este tipo de compañías de las que nos vamos a referir hoy, es importante tomar en cuenta justamente eso. Yo quería, primero que nada, saludarlos, agradecerles su presencia y quería posiblemente adelantarme un poquito a lo que va a comentar David ahora e inclusive a lo que don Germán comentaba antes. Y es esta aparente contradicción entre lo que es una actividad lucrativa y lo que significa el tener unas inversiones que evidentemente generan lucro, generan rendimientos, generan beneficios. Y eso tiene mucho que ver con esto que está en la pantalla, que tiene la definición de la organización de los factores productivos. Si ustedes recuerdan, antes de la reforma de fortalecimiento, toda la duda en relación con los tenedores de inversiones que tenían un comportamiento un poco dinámico, muy típico de las sociedades inactivas. Y cuando digo dinámico, ¿qué digo? Que eran sociedades que no solamente eran tenedoras de instrumentos financieros, sino que aprovechaban condiciones de mercado a través de las cuales podían generar no solo el beneficio del rendimiento vegetativo, sino adicionalmente generar ganancias o pérdidas. Y toda la discusión en aquellos dorados años era si eso era habitual o no, y qué se entendía por habitualidad. Y yo creo que por dicha esa fue una discusión que nunca se tuvo con la administración, porque es dificilísimo en cabeza de un inversionista que realmente es pasivo, que actúa a través de un vehículo jurídico, el mantener un comportamiento que sea totalmente de llevar instrumentos al vencimiento. Pero eso cambió y vino la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que uno la revisa y se da cuenta de que esas inversiones pasivas, o sea, esas rentas del capital en cabeza de estas sociedades, siguen entendiéndose de nuevo como pasivas y no se categorizan como mecanismos de organización de los factores productivos. Tan así que debería el contribuyente que considere que sí está organizando factores productivos, por ejemplo, porque recurre frecuentemente al apalancamiento para cambiar de régimen y pensar en que ya no se trata de una sociedad inactiva. Eso un poquito para poner en el contexto que inclusive viene en el proyecto de renta global dual, pero que de alguna manera trata de explicar que, si bien es cierto, es una actividad que genera lucro, que genera beneficio, no se entiende organización de factores de producción. Ok, gracias Rafa por la ampliación. Siguiendo con el repaso del concepto de sociedades inactivas, recordemos que estas sociedades normalmente no tienen ingresos de fuente costarricense, pues de lo contrario obviamente supondría la realización de actividades y lo convertiría por su lado entonces en contribuyente de otro tributo, que es el caso justamente de las sociedades que vamos a analizar, porque estas sociedades de inversiones sí generan rendimientos y por lo tanto se consideran contribuyentes. Solo que ahora más adelante vamos a ver qué tipo de contribuyentes son de acuerdo con la ley 9635 que tenemos vigente. Hay sociedades inactivas que pueden tener gastos, sobre todo las que tienen bienes, que pueden tener gastos de mantenimiento de ese bien, ¿verdad? Que normalmente son cubiertos por el socio precisamente porque no son sociedades que generen ingresos. Pero si ya una sociedad tiene un gasto extraordinario, ¿verdad? Podría traer consigo el que tenga una naturaleza de una actividad económica.
Y de ahí es muy importante, entonces, identificar claramente qué tipo de activos son los que tienen estas sociedades para ver si realmente corresponden a sociedades que son completamente inactivas o si generan rendimientos. Recordemos que las sociedades inactivas, en la resolución 75/2019, se les asignó un código especial para identificarlas como personas jurídicas constituidas en el país que no desarrollan actividad económica de fuente costarricense. Era el código 960-113, y esas sociedades no tienen por qué emitir factura electrónica porque no tienen ningún tipo de actividad. Obviamente tienen que estar inscritas en el registro único tributario, ¿verdad? Como bajo ese código especial, y utilizar el sistema de plataforma de ATV para poder hacer los registros de estas sociedades. En el registro público de todas las entidades jurídicas que no desarrollen actividades lucrativas fueron inscritas de oficio por parte de la Administración Tributaria con ese código especial de actividad, que se le llamó persona jurídica legalmente constituida. Entonces, ya si nosotros revisamos en nuestro ATV, podemos identificar que si una sociedad tiene este código de actividad asignado, es porque ya está catalogada como una sociedad que no genera ningún tipo de actividad lucrativa. Para efectos de estas sociedades inactivas, antes de entrar a hablar de las sociedades inversionistas, recordemos que recientemente la Administración Tributaria emitió una resolución, un criterio con respecto a las declaraciones que se tienen que presentar por primera vez en este periodo 2020, con corte el 31 de diciembre, y tenemos tiempo para presentar esta declaración de 2 meses y 15 días después de que la Administración Tributaria emita un nuevo formulario para este tipo de empresas. Al inicio estaba el formulario D101, bueno, se iba a crear un formulario nuevo, luego nos dijeron que el D101 iba a utilizarse y ahora nos dicen que se va a crear un nuevo formulario y que una vez emitido el formulario vamos a tener un plazo de 2 meses y 15 días para presentarlo. No obstante, se le da la opción a estas sociedades inactivas que voluntariamente lo quieran hacer, poder declarar en el formulario de 101 si así lo quisieran. Esta ampliación, como les digo, se dio por 2 meses y 15 días a partir del momento en que la administración disponga de ese formulario, pero esto no aplica para aquellas personas jurídicas que hayan tenido actividad en algún momento del periodo fiscal 2020, porque en su caso tendrían que presentar una declaración de 101 donde declaren los ingresos y gastos asociados a esa actividad, aunque sea por una parte del año que llevaron a cabo. En el caso de las sociedades inactivas, recordemos que, bueno, todavía ese formulario no se ha emitido, pero en principio va a ser un formulario muy simple. Lo que la Administración Tributaria ha dicho es que va a ser un formulario más simple que el de 101, porque básicamente vamos a tener que reportar únicamente cuáles son los activos que tiene esa sociedad, cuáles son los pasivos y cuál es el capital. Y normalmente en sociedades inactivas vamos a ver muchas de ellas que lo que tienen son bienes inmuebles o bienes muebles o algún tipo de activo intangible o título valor, como en el caso de las sociedades que vamos a comentar. Y también el tema de los pasivos, claramente en caso de que hayan sociedades que tengan pasivos, que creo que no deben ser muchas, sobre todo porque si son sociedades inactivas, el tener una deuda, pues no necesariamente tienen los ingresos para poderle hacer frente a un pasivo, en cuyo caso sí tienen que ir a declarar todo lo relacionado con la composición del patrimonio, el capital social, aportes extraordinarios, superávit por revaluación si los hubiera, y difícilmente vayan a reportar utilidades del periodo retenidas, porque si no, no estaríamos hablando de sociedades inactivas, ¿verdad? Estaríamos hablando de sociedades que sí generan ingresos declarados en el impuesto a las utilidades. Para terminar este repaso, recordemos qué obligaciones tienen estas sociedades inactivas, que es el pago del impuesto a las personas jurídicas, ¿verdad? Que ya venció el 31 de enero recientemente, la declaración del registro de transparencia de beneficiarios finales que deben de presentar todos los años, el pago del impuesto solidario para aquellas sociedades que tengan bienes inmuebles destinados a la vivienda con valores superiores a los 133 millones, o sea, esto es el impuesto solidario en los casos en que aplique, el timbre de educación es cultura, estar inscrito en el registro único tributario y obviamente presentar la declaración en el formulario que la Administración Tributaria nos va a suministrar.
Ahora sí, específicamente sobre el tema de las sociedades de inversionistas, tenemos que tener claro que estas sociedades son todas aquellas sociedades que pueden tener, ya sea certificados de depósito a plazo en una entidad pública o en una entidad privada, ¿verdad? Bonos de deuda interna o bonos de deuda externa o eurobonos, como los conocemos, que estos normalmente son los que emite el gobierno de Costa Rica fuera de nuestro territorio, ¿verdad? Para captar fondos. Tenemos también inversiones en fondos de inversión, inclusive inversiones en acciones, en aquellas compañías que cotizan en bolsa y otro tipo de instrumentos financieros en los cuales estas sociedades pueden tener invertidos sus capitales. Estas sociedades, antes de la entrada en vigencia de la Ley 9635, y tal vez aquí es donde viene un poco el por qué estamos hablando de sociedades inactivas, es porque antes de la entrada en vigencia de la Ley 9635, este tipo de sociedades no se consideraban contribuyentes del impuesto a las utilidades. Estas sociedades no presentaban nunca una declaración. ¿Por qué razón? Porque todos los rendimientos que estas compañías generaban, producto de las inversiones en esos diferentes instrumentos financieros, ya tenían una retención en la fuente. Generalmente la del 8% en el caso de títulos valores, 5% en el caso de los fondos de inversión, y ese impuesto retenido que lo hacía el ente emisor, ¿verdad? Donde yo tenía invertido el dinero, es el responsable de enterar al fisco ese impuesto. De manera tal que estas sociedades, cuando recibían sus rendimientos, ya estaban libres del pago de impuesto que había sido soportado en la fuente. Y ese impuesto, al ser único y definitivo, entonces estas sociedades simplemente no tenían por qué ni pagar impuestos, más impuestos, ni siquiera presentar una declaración. Y es por eso que en su momento a esas sociedades se les decía que eran como inactivas porque no tenían actividad para efectos del impuesto a las utilidades, ¿verdad? Los agentes retenedores, como yo les decía, eran los responsables de pagar o enterar al fisco esos impuestos retenidos y tomar en cuenta que si algunas de estas sociedades, por ejemplo, tenían inversiones en el exterior, ¿verdad? Pues tampoco incluían esos rendimientos de esas inversiones porque por el principio de territorialidad que ha aplicado en nuestra norma tributaria, esas rentas se han considerado no sujetas al pago de impuestos, ¿verdad? Por ser rentas extraterritoriales. Entonces vean que ni teniendo las inversiones locales o del exterior, estas sociedades antes de la entrada en vigencia de la ley, se consideraban contribuyentes. Entonces muchas personas tienen sociedades de este tipo donde manejan sus inversiones que antes ni siquiera se preocupaban por tener ni siquiera a veces una contabilidad, ¿verdad? Por estas compañías, pero esto obviamente vino a cambiar. Vino a cambiar justamente con la entrada en vigencia de la Ley 9635. ¿Por qué? Porque en la Ley 9635 hay un capítulo nuevo, que es el capítulo 11 de la ley relacionado a las rentas del capital y ganancias y pérdidas de capital, que es el capítulo en el cual entran este tipo de sociedades de inversionistas a constituirse en contribuyentes para efectos de este tipo de impuesto. Y justamente la ley dice que el hecho generador que da origen a estas rentas del capital, a este tipo de impuestos, son todas las rentas de fuente costarricense de aquellos capitales y ganancias y pérdidas de capital que se hayan realizado provenientes de los bienes o derechos que tenga la titularidad, en este caso de estas sociedades, ¿verdad? De todas estas inversiones. Incluyendo el tema del diferencial cambiario que hemos hablado, donde para efectos del capítulo 11 de rentas del capital, ahí sí está claramente establecido que ese diferencial cambiario únicamente es el que se genera por la realización, ya sea por el cobro del activo o pago del pasivo, únicamente con el principio de realización. Y eso aplica exclusivamente solo para compañías que tengan rentas pasivas, en este caso, rentas del capital mobiliario. Y claramente la condición es que sean actividades que no estén afectas, ¿verdad?, a la obtención de rentas gravadas en el impuesto a las utilidades, porque si no, estaríamos hablando de una sociedad que estaría siendo contribuyente en el impuesto a las utilidades como cualquier otra compañía. Entonces, en este capítulo 11 se divide en tres partes, que son las rentas del capital inmobiliario y todo lo que tiene que ver con alquileres,
las rentas del capital mobiliario, que justamente es el apartado donde se clasifican todo este tipo de sociedades inversionistas, porque todas las rentas que generan estas sociedades inversionistas se consideran rentas del capital mobiliario. Y también el de ganancias y pérdidas de capital, que también estas sociedades van a estar afectadas precisamente cuando tengan variaciones en la composición de su patrimonio producto de la actividad, de los movimientos que tengan en sus inversiones. Entonces, en el apartado de rentas del capital mobiliario es donde vamos a tener que ubicar a estas sociedades de inversionistas, entendiéndose que esas rentas del capital mobiliario van a estar compuestas por la obtención de la cesión de capital a terceros de fondos propios, que en este caso es cuando estas sociedades ponen a disposición de terceros, en este caso entidades financieras, sus recursos para obtener rendimientos. Pueden ser a través de operaciones de recompra, que es otro de los instrumentos donde también se puede invertir, ¿verdad? Y, bueno, está incluido los temas de beneficios relacionados con el régimen obligatorio de pensiones del Fondo de Capitalización Laboral, que también forman parte de estas rentas del capital mobiliario. Y, por supuesto, que todo lo que tenga que ver con la distribución de la renta disponible, es decir, la distribución de dividendos o todo lo que se asimile a un pago de dividendos, va a constituir rentas del capital mobiliario. Entonces, una vez que entra la ley 9635, estas sociedades, si bien es cierto, no es que tengan que estar presentando ahora una declaración propiamente por los rendimientos de los cuales antes tenían una retención en la fuente, porque eso lo va a seguir haciendo el pagador de esos rendimientos, ¿verdad? Eso es importante tomarlo en cuenta. El cambio que se da con la ley es que hay un aumento en las tarifas de retención que se tenían anteriormente. Entonces, en la captación de recursos del mercado financiero, donde antes la retención era del 8%, con la ley 9635, estas sociedades de inversionistas tuvieron que soportar un incremento en su tarifa a un 15%. En las recompras también un 15%, inversiones en el Banco Popular, ¿verdad? Que antes tenían una tarifa reducida, se incrementó al 15%, estaba en el 7%, los títulos emitidos en el Sistema Financiero Nacional que antes estaban exentos pasaron a una retención del 7%, y todo lo que tenían ahorros, sobre todo en cooperativas, ¿verdad? Y algunas asociaciones solidaristas, donde se pasó a retener el 8% cuando estos rendimientos superaran un 50% del salario base. Y en el caso de los dividendos, que la tarifa sí se mantuvo en un 15% para aquellas compañías que tuvieran alguna inversión en una sociedad que le pagara este tipo de rentas. Entonces, estas sociedades inversionistas vean que al estar dentro del capítulo de rentas del capital mobiliario, el deber de presentar una declaración nace justamente con este otro apartado que tiene que ver con el de ganancias y pérdidas de capital. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con los rendimientos, como yo les decía ahorita, que son los intereses sobre todo, el agente emisor de esos títulos es el responsable de enterar por cuenta de estas compañías inversionistas el impuesto que le corresponde al fisco. Pero cuando se trate de ganancias y pérdidas de capital, estas sociedades sí tienen que ir a presentar una declaración, que es la de 162, cuando existan variaciones en el valor del patrimonio que tengan estas sociedades. ¿Por qué? Porque si alguna de estas sociedades no solamente tiene los títulos al vencimiento, sino que algunas de ellas pueden estar realizando movimientos de compras y ventas de títulos para poder optimizar los rendimientos, podrían estarse generando ganancias de capital en esas ventas o pérdidas de capital que sí tienen que ser declaradas por estas compañías. Esto antes no existía, ¿verdad? Antes de la entrada de la ley 9635. Ahora estas sociedades sí tienen el deber de tener que presentar una declaración cuando haya variaciones en la composición de su patrimonio. Y para poder hacer esto es donde se vuelve muy importante de que estas sociedades ya no se pueden seguir manteniendo el control de la misma forma en que lo hacíamos anteriormente. Esto es importante siempre y cuando tenemos que tener claro que sean sociedades, ¿verdad?, en donde no estén afectos a una actividad lucrativa en el impuesto a las utilidades, sino que única y exclusivamente reciben rendimientos derivados de rentas del capital mobiliario.
Y específicamente sobre este capítulo de rentas de capital mobiliario, aquí sí tenemos que tener claro lo que establece la ley y que es lo que ha establecido un poco la discusión sobre el tema del diferencial cambiario. Para sociedades que estén exclusivamente en el capítulo 11 de rentas del capital mobiliario, el criterio de realización sí aplica. Es decir, yo únicamente voy a pagar por las ganancias o pérdidas de capital que efectivamente se hayan realizado. Entonces, en este caso, se incluyen las diferencias de cambio que puedan obtenerse cuando yo tenga inversiones en estas compañías en moneda extranjera, únicamente hasta el momento en que yo cobre el activo o pague, digamos, en este caso, van a ser activos, básicamente, en que yo liquide una inversión, ¿verdad? O la renueve por otra en una moneda extranjera o en otra moneda. Entonces, hasta ese momento es cuando yo tendría que ir a declarar esa ganancia de capital que se puede generar por una diferencia en el precio del valor de los títulos o bien por una diferencia en el tipo de cambio. Y esta diferencia es la que radica justamente ahora con que este mismo criterio que aplica únicamente para sociedades que están en rentas del capital es la extensión que Tributación ha hecho en su interpretación del criterio institucional para contribuyentes que están en el impuesto a las utilidades, que a nuestro criterio consideramos de que no se está ajustando a lo que establece la norma en ese sentido. Entonces, tenemos que tener claro que en la medida en que yo exclusivamente me dedique a tener una sociedad que tenga solamente este tipo de inversiones en instrumentos financieros, no se considera un contribuyente del impuesto a las utilidades, a menos que sea una actividad que yo considere afecta a una actividad empresarial. En el artículo 3.4 del reglamento se establece que una condición, si yo quisiera poder declarar en el impuesto a las utilidades una compañía que está bajo este régimen, tendría que tener un empleado registrado en la Caja Costarricense de Seguro Social. Este es un requisito que únicamente aparece en el artículo 3.4 del reglamento. Si uno revisa la ley, el requisito del empleado únicamente está establecido para las rentas del capital inmobiliario, es decir, las que realizan actividades de alquileres. Pero en el reglamento se establece este requisito. ¿En qué caso una sociedad podría tomar una decisión de apartarse del régimen de rentas del capital para declarar en impuesto a las utilidades? Bueno, Rafa lo mencionaba ahora al inicio, en una sociedad que se haya apalancado, que haya pedido un financiamiento para realizar inversiones en títulos valores. Entonces, en ese caso posiblemente sí valdría la pena analizar el que yo registre un empleado para poder yo tener derecho a deducir el costo financiero de ese financiamiento y ya declararlo bajo impuesto a las utilidades como ingresos gravables y gastos deducibles lo correspondiente a ese financiamiento. Pero eso solo en la medida en que el contribuyente pueda justificar que efectivamente cumple ese requisito para poderlo solicitar a la administración tributaria. Pero en principio, estas compañías de inversionistas deberían estar únicamente reconocidas como contribuyentes en el capítulo de rentas del capital. Entonces, desde este punto de vista, si bien es cierto ya que nosotros iniciamos hablando de sociedades inactivas, a este tipo de sociedades no las podemos considerar como inactivas, porque ese concepto de inactivas que posiblemente antes de la entrada en vigencia, la 9635, le dábamos esa nomenclatura a estas compañías era porque no presentaban declaraciones y no tenían el deber, en este caso, de presentar sobre todo declaraciones de impuesto. En este caso, estas sociedades sí tienen que presentar una D-162 en el caso de que tengan ganancias de capital o pérdidas de capital. Y para este tipo de sociedades, justamente en el registro único tributario, vean que inclusive existe un código especial de actividad al que se le debería asignar a estas sociedades. Es el código 659-903. Que es el de sociedades de inversión mobiliaria. Ahí está clarísimo que es esta clase en que se incluyen inversiones en valores mobiliarios como acciones, obligaciones, títulos, lotes de valores mobiliarios de sociedades, fondos comunes y de inversión. Entonces vean que justamente este código de actividad es el que calza perfectamente
con este tipo de sociedades que manejan este tipo de instrumentos financieros. ¿Ok? Rafa. Nada más un comentario muy breve ahí. Recuerden que en el reglamento se vino a aclarar aquella duda que existía en relación con la obligación de retener dividendos cuando se pagaba de una sociedad a otra y esta sociedad que recibía los dividendos no fuera activa. Esto va muy en línea con lo que está diciendo David. Una sociedad que tenga inversiones en valores, pero que además tenga acciones, tiene derecho a recibir los dividendos sin exención, sin retención, porque precisamente tiene este código de actividad, ¿verdad? Y en consecuencia se considera una sociedad activa para los efectos de que pueda gozar del beneficio de recibir dividendos sin exención. Quizás, y yo sé que ahora David lo va a concluir así, pero el susto que nos pegaron fue que había que presentar una declaración de 101 solo porque la administración no se había dado la tarea de hacer la declaración de 135 e iba a meter en un mismo saco a un montón de entidades que el sistema iba a considerar como sociedades contribuyentes de utilidades. Afortunadamente se echó para atrás, el criterio va por la nueva declaración de 135, pero de nuevo, esta condición de sociedades de inversión inmobiliaria permite no solo tener claro que no somos inactivas, porque tenemos por lo menos la declaración de 162 potencialmente que presentar, como ocurre en las inmobiliarias que presentan a 125, y además nos garantiza recibir dividendos sin el impuesto, siempre y cuando tengamos otras. Gracias, Rafael. De hecho, vieron que, bueno, nosotros intentamos hacer una prueba para revisar qué impuestos le asigna el sistema de ATV cuando yo le creo esta actividad a una sociedad. Y casualmente, o sea, sí me llama mucho la atención, de que automáticamente le asigna ser contribuyente en el impuesto a las utilidades y en el impuesto al valor agregado. Pero inmediatamente hay una casilla donde dice que hay un espacio reservado para la administración tributaria para hacer los cambios pertinentes relacionados con la inscripción de los impuestos que se inscriban bajo este código. Es decir, pareciera que el sistema ATV está definido para que automáticamente le asigne esa asignación de impuestos a las utilidades, pero la administración tributaria inmediatamente tendría que hacer la asignación para eliminarlo y dejarlo únicamente como contribuyente en rentas del capital. Pero eso sí es un cuidado que hay que tener, que siempre nosotros les recomendamos a los contribuyentes, verifique constantemente en su registro único tributario cuáles son los impuestos en los que está inscrito para verificar que efectivamente yo estoy cumpliendo con los deberes formales y materiales asociados con esa inscripción. Como les decía, en este caso, de estas sociedades que manejan este tipo de inversiones, de igual manera, o sea, eso va a seguir funcionando igual, la retención en la fuente sobre esos rendimientos de esas inversiones va a estar en cabeza del pagador de esos rendimientos, ¿verdad? O inclusive cuando sean dividendos también. Y es únicamente en el caso de que se generen ganancias y pérdidas de capital donde estas sociedades van a tener que presentar un D-162. Ahorita, en este momento, y es algo que le hemos hecho ver a la Administración Tributaria, en el formulario de 162 notamos que existe todavía una falencia porque no existe los campos para poder declarar ganancias de capital relacionadas con las diferencias de cambio, específicamente con eso. Porque para yo determinar una ganancia por diferencial cambiario, tengo que tener un monto de un valor de referencia de una moneda extranjera y un tipo de cambio de origen y un tipo de cambio con el cual yo comparo esa diferencia cambiaria. Bueno, esa información no existe forma de poderla declarar en el de 162. Eso se lo hemos hecho ver a la Administración Tributaria, por ese formulario ahorita únicamente está previsto para declarar ganancias de capital relacionadas con la venta de bienes inmuebles o bienes muebles, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo un título valor, si yo lo vendo y tengo una ganancia, pero el tema diferencial cambiario creo que sí es algo que la Administración Tributaria tiene que
modificar en ese formulario para poderlo declarar correctamente. Y tomar en cuenta que con la ley 9635 el principio de territorialidad se sigue manteniendo, de manera tal que si una compañía de estas mantiene inversiones en el exterior, esos rendimientos van a considerarse de igual manera no sujetos por no considerarse rentas de fuente costarricense, y esperamos que ese criterio pues se respete, ¿verdad? Considerando que la Administración Tributaria en algún momento ha emitido criterios donde ha dicho que si el origen del capital es de fuente costarricense, pues los rendimientos son atraídos en función del origen de esa fuente, lo cual a nuestro criterio consideramos de que eso no es correcto, porque lo que grava en este caso son los rendimientos de los capitales y no la fuente del capital. Entonces, si el capital está invertido en el exterior, esas rentas, intereses, ganancias de capital, diferencial cambiario que se generen fuera de Costa Rica, aunque el capital semilla sea de fuente costarricense, deberían ser rentas no sujetas y por lo tanto no gravados en el impuesto en Costa Rica. En general, vean que cuando lo vimos ahora en temas de las tarifas de impuestos, estas compañías van a tener que soportar un pago de impuesto de una tarifa del 15% sobre los rendimientos que tengan en las diferentes fuentes de inversión, salvo que, como lo vimos ahora, que fueran inversiones en el Banco Popular, que tienen una tarifa escalonada, que empezó con el 7%, va a llegar al 15%, pero en términos generales la tarifa general quedó en el 15%. Que es la que va a retener, en este caso, el pagador de esas fuentes de ingresos. ¿Qué cuidados entonces debemos tener nosotros ahora con una sociedad que tenga inversiones, a diferencia de antes, donde posiblemente no nos preocupábamos? Bueno, una de las cosas más importantes es que sí tenemos que preocuparnos por llevar una contabilidad detallada de las operaciones que realizan estas compañías y sobre todo de sus auxiliares contables, refiriéndome a este específicamente al auxiliar de inversiones. ¿Por qué? Porque resulta que para yo poder declarar una ganancia o pérdida de capital, yo tengo que tener muy claro cuál fue el costo de adquisición de un título o valor, durante cuánto tiempo lo tuve, cuál fue el precio de venta, y en caso de moneda extranjera, cuál fue el tipo de cambio original del registro de la operación, cuáles han sido las valuaciones que yo he registrado por concepto de actualización de tipo de cambio, y llevar el control también para efectos desde el día de mañana yo liquido esa inversión o la renuevo, saber cuál es el efecto por diferencial cambiario que se generó desde el día de la operación hasta el día en que yo la liquido, independientemente del periodo, porque recordemos que esas declaraciones no tienen periodo especial de presentación. Estas declaraciones de 162 de ganancias y pérdidas de capital, yo las voy a presentar en el momento en que se dé esas circunstancias, es decir, en el momento en que yo genere esa ganancia o esa pérdida de capital. Algo muy importante también, los socios de estas compañías, muchas veces, por la experiencia que hemos tenido, manejan estas inversiones como si fuera la caja chica. Y eso no es correcto hacerlo con estas compañías, porque precisamente si nosotros tenemos invertido el dinero en una figura jurídica, en este caso una sociedad anónima, responsabilidad limitada o cualquier otra figura jurídica, no podemos asimilar de que realmente todo ese dinero que está ahí es como si fuera el socio. En el fondo sabemos que sí es así, pero desde el punto de vista fiscal tenemos que tener el cuidado precisamente porque al tener una figura jurídica de por medio, cualquier salida de dinero que se haga de esta compañía podría ser tipificada como un dividendo, como cualquier empresa que saque dinero de su caja para dársela al socio. Entonces, esa práctica que posiblemente algunos inversionistas tenían de manejar ese dinero en estas compañías y utilizarla cuando ellos quisieran, ahora sí podrían tener un riesgo de presunción de dividendos y por esta misma razón es que ya la Administración Tributaria no solo está obligando a estas sociedades a declarar, sino también vean que a las sociedades inactivas también, precisamente para conocer en estos casos el origen de la fuente de los capitales que dieron origen a la adquisición de los bienes que poseen. Rafael.
Una breve interrupción ahí, porque estos 4 puntos se nos pusieron de manifiesto ahora cuando la Administración Tributaria hizo una barrida de contribuyentes que habían adquirido vehículos de más de $100,000. Y fueron una infinidad de casos los que esos dineros salieron de sociedades de este tipo. Entonces, en aquellos casos en los que encontrábamos una contabilidad que tenía unos auxiliares razonables, cuando se hicieron los movimientos a través de movimientos contables correctos, ya fuera reconociendo una cuenta por cobrar o ya fuera devolviendo un aporte extraordinario o pagando un dividendo, se logró salir con bien. Pero hubo muchos casos donde era tremendamente difícil demostrar el vínculo entre el vehículo, la persona y la sociedad que lo pagó. Y la forma en que esa sociedad se había fondeado. Entonces yo creo que sí es una recomendación muy, muy importante el que pongamos estas entidades desde el punto de vista contable en orden para efectos de que podamos justificar la forma en que esos recursos se utilizan y que no pensemos realmente que son una caja chica. Y nada más terminando con este último punto, por más que todavía estemos en ciernes de discutir si estas sociedades que solo tienen rendimientos de valores a su vez van a tener que pagar un impuesto a dividendos, lo cierto es que así lo considera de momento la administración, entonces es conveniente respaldar todas las operaciones de modo tal que no se le permita a la administración venir a hacer esa duplicidad, porque terminamos pagando sobre una misma inversión un 30%. Siguiendo sobre los temas que tenemos que ponerle atención a estas sociedades de inversionistas, es muy importante también llevar control de los aportes de capital que haya realizado el socio de estas compañías, precisamente por lo que decíamos. Muchas de estas compañías posiblemente ya manejen capitales que vienen de periodos anteriores o de muchos años atrás, y si nosotros, como bien decíamos ahorita, ya la tributación ha manifestado a través de diferentes oficios de que si una compañía de estas que están en rentas de capital inmobiliario distribuye dividendos a los socios, tienen que pagar nuevamente el 15%. Eso no sucede en el caso de que una compañía le devuelva aportes al socio, porque obviamente es el capital original que el socio aportó en esa compañía y la devolución de esos aportes de capital no estaría sujeta al pago de impuestos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si estas compañías no han manejado una contabilidad, van a tener que preocuparse por ir y levantar toda la información relacionada con el comportamiento de estas inversiones, al menos por los últimos 4 años, que son los periodos no prescritos, para yo poder identificar cuánto del total de inversiones que yo tengo a la fecha corresponden al capital semilla que aportó el socio y cuánto corresponde a rendimientos que ese capital ha generado en el transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista contable, cuando yo vaya a montar la contabilidad de estas empresas, tengo que identificar cuánto representan los aportes hechos del socio y cuánto representan las utilidades acumuladas derivadas de los rendimientos que dichos capitales han generado. Y aquí, importante también, hay 2 criterios que ha emitido la Administración Tributaria, uno el año pasado, el 2100-2019, y este año, el 1560-2020, relacionado justamente con este tema. Es con la capitalización de utilidades acumuladas y la posterior devolución a los socios bajo el concepto de aportes de capital. Porque la Administración Tributaria lo que ha dicho en estos casos es que si una compañía de estas hizo una inversión de un capital semilla para poder iniciar las inversiones, este capital fue generando rendimientos. Cuando yo monte una contabilidad, estos rendimientos obviamente se traducen en utilidades acumuladas. Ustedes saben que una sociedad, en este caso la asamblea de socios, puede tomar la decisión de capitalizar esas utilidades y convertirlas en aportes de socios. Y vean que yo les acabo de decir que un aporte, una devolución de un aporte de socio no está sujeta al pago de impuestos. Pero tributación en estos 2 oficios lo que nos está diciendo es tenga cuidado cuando usted hace devoluciones de socios donde haya de por medio capitalización de utilidades acumuladas. ¿Por qué?
Porque si yo lo que estoy devolviendo es un capital aportado por el socio que había sido capitalizado en el fondo de tributación, lo que interpreta es, usted lo que está haciendo es devolviendo las utilidades acumuladas y por lo tanto debería de pagar el 15% de los dividendos y ese cuidado hay que tenerlo y la única forma de poder uno documentar eso adecuadamente es a través de un registro adecuado de las diferentes transacciones que se están realizando y en este caso pues tendría que quedar evidencia en la contabilidad de cuáles son las utilidades acumuladas que la compañía ha capitalizado en este caso, para efectos de tener el cuidado de no incurrir en un riesgo. El otro tema relacionado con esto son las inversiones en el exterior. Como bien les decía ahora, el principio de renta territorial se mantiene y todas las rentas que generen inversiones fuera de Costa Rica, en este caso, serían no sujetas. Antes de llegar ahí, y luego me voy a permitir también comentar ahí un segundo, para quienes tenemos la imperfección de ser abogados, esto de que capitalizar una utilidad y que años después nos vengan a decir que lo que estamos es devolviendo utilidades acumuladas, realmente es un sinsentido, porque un cambio en la naturaleza jurídica entre una utilidad acumulada y un capital social. Y de hecho existe una disposición que habla de una exención cuando yo hago una distribución de utilidades en acción. Entonces eso es mentira, porque no habría tal exención, lo que habría es un diferimiento de la tributación. Yo sé que estos criterios lamentablemente no son aislados, hay criterios de la tributación todavía más viejos. No recuerdo que el asunto se haya discutido en vía jurisdiccional, pero francamente es algo que merece análisis. Por supuesto, cuando no se trate de casos de abuso de las formas jurídicas, donde yo tengo la utilidad acumulada, la capitalizo hoy a las 3 de la tarde y a las 5 estoy devolviéndola como capital, ¿verdad? O sea, son cosas que son muy diferentes. Como les mencionaba, que también es importante como parte del control que tienen que llevar estas sociedades, el poder identificar entre ellos, mi auxiliar de inversiones, cuáles son rentas del exterior. ¿Por qué? Porque esas rentas yo no tengo que tributar por ellas, inclusive cuando esta sociedad distribuya dividendos relacionados con esas rentas generadas fuera del territorio costarricense. Entonces vean lo importante, que si una compañía de estas llevara un registro adecuado contable de todas sus operaciones locales y del exterior, porque si el día de mañana el socio quisiera distribuir dividendos porque ya no tiene aportes de socios que devolver, obviamente podría decidir entregar los rendimientos que se generaron de las inversiones en el exterior que son no sujetos. Pero para eso yo tengo que llevar un control contable, un auxiliar contable y una cuenta contable donde yo pueda identificar cuáles han sido los rendimientos que provienen de las inversiones en el exterior para poder evitar el pago, en este caso, de ese 15%. Y en principio, concluyo, aquí creo que la tarea más importante está del lado de los dueños de estas compañías que invierten como inversionistas a través de sociedades, obviamente, ¿verdad? Es la parte de tener que sacar el rato para poder montar todos los registros contables que van a respaldar el comportamiento tributario que vamos a tener en cumplimiento de lo que establece la ley 9635. Importante mencionar, para finalizar, que hay un proyecto de ley que establece una reducción de beneficios fiscales para ajustar las tarifas a las rentas del capital, para fortalecer el sistema fiscal, que entró justo en paralelo con el proyecto de renta global dual, que implica que se haga un incremento de un 1.5 puntos porcentuales por 2 años a esta tarifa del 15% que se está reteniendo por rentas del capital, para llevarla a 16.5 durante 2 años como parte de las medidas de aumento de recaudación de ingresos de cara a la propuesta del Fondo Monetario Internacional, que es un proyecto que está ahí y que estas sociedades se verían afectadas en la medida que ese proyecto obviamente sea aprobado en la Asamblea Legislativa. Mientras vemos las consultas, un par de comentarios. El primero, del proyecto de ley, a mí me asustó muchísimo que
apenas hubo 2 brincos en relación con el que presentaron el 22 de febrero, el 5 de enero, el 5 de enero teníamos otro, y teníamos otro cercenado. Y eso significa que se están haciendo las cosas, por llamarlo feo, atropelladamente, sino con mucha rapidez. Y lo que le preocuparía a uno es que, por ejemplo, quedara aprobado este proyecto que menciona David, que le hicieron un pequeño cambio y es devuélvete un toque en la presentación, porfa. No es el 6.5, sino el 6.9. Le metieron un pequeño cambio y ahora es el 3.6.9. Pero lo cierto del caso es que, solo imagínense ustedes que si no se fijan bien, las dos normas tienen una misma disposición de que incrementan las tarifas. Podría ocurrir que vengan y le incrementen la tarifa 2 veces a los valores o 2 veces, por ejemplo, a las remesas al exterior. Eso son las cosas que hay que estar con el asesor legislativo permanentemente en vilo. Y lo otro es muy importante, y David hizo mucho énfasis en eso, no se trata de desvivirse ni mortificarse, pero sí hay que hacer a través de nuestros asesores en los puestos de bolsa, a través de nuestro contador, de tratar de poner bien en orden estos auxiliares en materia de inversiones, porque es algo sobre lo que no se ha trabajado y puede generar problemas. Y finalmente, ayer tuvimos una reunión con la Dirección General de Tributación en relación con el diferencial cambiario, porque resulta ser que los pequeños problemas que se estaban viendo para inversionistas como estas sociedades, que lo que tienen que cuantificar es un diferencial histórico, porque solamente si cambian la moneda van a hacerlo y hay que modificar el reglamento para que las renovaciones no vayan. Lo que se temía ahí era, primero, que el formulario no sirve y segundo, que la base de cálculo no está clara. Vino la tributación con un criterio interpretativo y ahora todos los contribuyentes estamos metidos en el mismo zapato. Una de las cosas que se comentaron fue la posibilidad de buscar mecanismos objetivos de cuantificación. Entonces, sociedades como estas podrían, por ejemplo, establecer un mecanismo de análisis de su posición monetaria para efectos de cuantificar el diferencial cambiario realizado. Ojalá pudiera hacerse de manera simplificada y lo que para todo el mundo va a ser un tremendo problema, ser la solución para nosotros los contribuyentes de a pie o las sociedades que tienen unas inversiones grandes pero que solamente eso tienen y que no teníamos idea y seguimos sin tenerla todavía clara de cómo se va a comer el asunto del diferencial. Muchísimas gracias a don David Mena y Rafael González por la explicación del tema de hoy. Iniciamos con las consultas que nos han hecho llegar de diferentes lugares. Una de ellas dice, ¿en títulos valores se considera ganancia o pérdida cuando este se vende? No cuando aún con el título estos son revalorados. Correcto. El impuesto se debe por la venta del instrumento o por la redención del instrumento, no por la evaluación. Todos, porque desde el punto de vista de la norma contable, y ahora David lo puede ampliar, están, dependiendo de la clasificación contable del título, hay que evaluarlo por el valor de mercado. Esos incrementos o disminuciones de valor del título no son ni ganancias ni pérdidas ni rentas para efectos de impuestos. Otra de las consultas que nos hacen llegar nos indica si la sociedad tiene fondos de inmobiliarios y parte de ellos se financiaron con recompras, es decir, apalancamientos, ¿se puede seguir considerando como empresa de renta mobiliaria o tendría que tributar con la cédula de impuestos a las utilidades? Esa es una pregunta muy interesante y esa sí quisiera que David, porque repito, yo soy abogado, David es contador y tenemos formas distintas de explicarlo, pero vea lo que ocurre. Una sociedad como esa puede tener un problema y es que tiene un rendimiento derivado de sus participaciones en el fondo o con cualquier otro título, pero resulta que está endeudado. Entonces, ¿qué significa eso? Que el 9% que se está ganando en la inversión activa, de pronto no está al 9%, puede ser un 0.25 porque está apalancado al 8.75. Y la pregunta es, ¿vale la pena pagar el 15% en un caso? O mejor voy a la administración tributaria, le explico que yo sí organizo los factores de producción y que en consecuencia yo debería tributar en otro régimen. Ya nosotros tenemos la experiencia, vea qué curioso, en un caso donde una empresa estaba en esa misma situación.
Es decir, la empresa era una empresa inversionista que se apalancaba mucho y decidió ir a pedirlo. La administración, la respuesta lamentablemente fue muy rara, porque lo que le dijo es, la ley dice tal cosa, haga lo que usted mejor considere. Entonces, como decía una señora que vivía en mi casa muy viejita, haga lo que le parezca. Entonces, no nos dieron una autorización, la empresa lo que considera es que cumplió con el deber de informar a la tributación cuál iba a ser su comportamiento, ¿verdad? Y es curioso que uno vaya a decir, voy a ir a pagar el 30%, sí, pero es que es el 30% de un neto y no el 15% de un bruto. Pero digamos que así es como está en este momento la situación. Lamentablemente, y David lo mencionó hace un rato, en el reglamento meten un requisito adicional a esto que estamos hablando, y es tener un empleado. Y eso lo saca el reglamento, pero así del sombrero de un mago. Entonces, no es solo que yo pueda ir a demostrar cuál es mi comportamiento económico, sino que tengo que tener un empleado. Entonces, para una sociedad de esta índole, irse a cambiar va a ser todavía más difícil. Ni siquiera recordemos lo que les pasó a montones de sociedades inmobiliarias que tenían todo para ser consideradas contribuyentes normales por la deuda, por el tipo de mantenimiento, etcétera, etcétera, pero estaban con el problema de que había que contratar a alguien para efectos de poderse cambiar de régimen. Otra consulta que nos hacen llegar dice, luego de que una sociedad activa recibe un dividendo de una inversión con el 15% de retención, ¿puede trasladar dicho dividendo igualmente a sus socios, personas físicas, exento o no? Sí, correcto. Efectivamente, una vez aplicada la retención en la fuente al dividendo, a la renta disponible, ese dividendo ya no tendría que volver a pagar cuando se distribuya a otro socio. O sea, la retención se hace únicamente una vez en ese caso. También nos preguntan, o más bien nos hacen la consulta, si podrían ampliar el concepto que finalmente define lo que es realización de ganancias o pérdidas derivadas del diferencial del tipo de cambiario en instrumentos, tanto activos como pasivos. Sí, claro, vamos a ver, nosotros tenemos que entender que de acuerdo a cómo está en la norma, el diferencial cambiario realizado es aquel que se va a generar desde la fecha en que yo formalicé la inversión, ¿verdad? Desde el momento en que yo hice la inversión en moneda extranjera, hasta la fecha en que yo liquidé esa inversión. No importa si pasó una inversión 6 meses, 1 año o 3 años. Toda la variación de tipo de cambio que se dio entre esas dos fechas se va a considerar como diferencial realizado hasta el momento en que yo liquide el título o lo renueve, que es lo que dice la norma, que lo que Rafa recién decía, que me parece que tiene toda la razón. Nosotros consideramos que si un inversionista renueva un título, es decir, vence y lo vuelve a invertir en la misma moneda, él no está realizando el diferencial cambiario porque sigue manteniendo los mismos dólares. Lo que pasa es que la norma hoy no nos permite, en ese caso, considerar que eso no es realizado. Si yo lo renuevo, cambio de moneda, se considera realización. Entonces, en este tipo de sociedades, lo que tenemos que tener claro para determinar el principio de realización es simplemente la fecha de formalización y la fecha en que yo liquido el título o lo cambio, liquido o lo renuevo en otra moneda igual o diferente. También nos consultan, si la empresa solo tiene inversiones en el extranjero, algunas en Inglaterra, Londres y otras aquí en Costa Rica en dólares, ¿cómo se trata los intereses y diferencial cambiario tanto de las inversiones en el extranjero como las de aquí? Vamos a ver, en ese caso, como bien les explicaba ahora yo, todas las inversiones de capitales localizados fuera de Costa Rica, los que tienen Londres y en otros países, todas las rentas derivadas de esas inversiones son rentas no sujetas a impuestos en Costa Rica. Ni los intereses, ni las ganancias de capital, ni el diferencial cambiario que se realice producto de esas inversiones. Las locales sí tienen un tratamiento, obviamente, porque localmente van a tener una retención en la fuente, que el emisor le va a retener en el momento que paga los rendimientos, y el otro es cuando existan ganancias de capital realizadas, que el inversionista va a tener, o la sociedad, ir a reportar en el D-162 y pagar el 15% por esas ganancias de capital.
Una consulta más dice, si una sociedad solamente tiene un certificado de depósito en un banco en Costa Rica y visto que los certificados de depósito tienen retención en la fuente, ¿se sigue considerando inactiva? Vamos a ver, justamente el tema es este. Esa sociedad no se considera inactiva. ¿Por qué? Porque es una sociedad que sí genera rendimientos. Lo que pasa es que es una sociedad que tiene rentas del capital mobiliario. Entonces, esa sociedad, siempre y cuando esté bajo esa condición, no se considera inactiva. Va a tener que tener ese código de actividad que les indicamos ahora para sociedades que tienen inversiones en títulos valores. También nos consultan, si yo tengo un certificado de $100 y este vence y genera $4 de intereses y lo renuevo por 104 sin cambio de moneda, ¿hay o no una ganancia de capital? De acuerdo a lo que establece la ley, en el momento en que lo renueva, la ganancia de capital que establece la norma es que cuando yo lo liquido, el diferencial cambiario que yo haya generado desde la fecha de inversión a la fecha de renovación se considera realizado. Nosotros no compartimos ese criterio porque en este ejemplo claramente esos intereses de $4 ya tuvieron que haber tenido la retención en la fuente, ¿ok? Pero el diferencial cambiario, de acuerdo con la norma, sí se realizó con la renovación. Entonces ahí tendría que ir a pagar la ganancia de capital únicamente por la parte del diferencial cambiario. Pero como les digo, nosotros creemos que esa norma debería de modificarse porque al mantener siempre los dólares, yo no he cambiado de moneda y por lo tanto no he realizado el diferencial. Pero la norma no está de esa manera. Para cerrar en esta parte, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Vamos a ver, claramente los 104 son la sumatoria de 100 más 4 de intereses que ya pagaron, ahí no hay nada. Si el tipo de cambio de apertura del certificado y el tipo de cambio de renovación es el mismo, no pasó nada tampoco. Si el tipo de cambio fue de devaluación, yo tuve un efecto cambiario, que es lo que está diciendo David. Lamentablemente el decreto lo dice, pero estamos en total desacuerdo y la tributación ha manifestado expresamente que lo va a cambiar. Pero vea qué interesante, y es una cultura a la que me parece que tenemos que llegar, sobre todo si estamos hablando de que estas sociedades pueden tener mucha plata. Y es en el momento en el que esto se aclare un poco, aún en una ganancia que pudiera ser realizada, perfectamente yo puedo tener una pérdida. Y entonces, así como esta ganancia, yo muy tristemente voy a tener que ir a pagar, si yo tuviera una pérdida grande cambiaria porque hubiera una apreciación, yo voy y la declaro. Y si luego vinieran ganancias posteriores dentro de los 3 años siguientes, realmente no me voy a arrepentir de haberlo hecho. O sea, lo que yo sí creo es que el régimen cambió, pero hay que verlo desde todas las aristas. Porque de nuevo, posiblemente, si yo lo que tengo es un título de $100, la verdad es que mejor, capaz que ni lo tengo en el título. Pero si es mucha plata y hay sociedades que tienen realmente una cantidad muy importante de recursos, esto hay que tomarlo en cuenta porque puede realmente generar, como dicen los chiquillos, mover la aguja en relación con el comportamiento fiscal, ¿verdad? Vamos a hacer la última consulta. Agradecemos a todos los que nos han hecho llegar sus preguntas. Son bastantes, pero por tiempo no podemos leerlas todas. Entonces, dice la última, si ingresa a ATV, actualizar la información de dirección y teléfono, sin embargo, el sistema da un error, ¿tiene la obligación la sociedad inactiva de actualizar la información igual que una actividad? Sí, claro, eso es responsabilidad del contribuyente el tener actualizada la información en el Registro Único Tributario. Si hay algún problema a la hora de ingresar esa información, lo que nosotros le sugerimos es acérquese a la Administración Tributaria para que le puedan ayudar con esa situación, porque desgraciadamente, si nosotros no tenemos esa información correctamente incorporada en el sistema, eso nos puede generar el tener que asumir responsabilidades de deberes formales y materiales que posiblemente no nos correspondan, o por el contrario, que estemos omitiendo presentar alguna declaración por el hecho de que el sistema no nos permitió inscribirnos en algún código de actividad que sí nos corresponde. Perfecto, muchísimas gracias a don David Mena y Rafael González, ambos
socios de impuestos y legal de Grant Thornton. Vamos a dar unas palabras finales para todas las personas que se conectaron y que nos han estado acompañando durante todos estos minutos con un tema bastante explicado. Don David. Bueno, de mi parte, agradecerles por el tiempo. Yo sé que tal vez una hora y un poquito más es poco tiempo para poder abarcar un tema que yo sé que muchas de estas compañías tienen situaciones como las que hemos planteado hoy en este webinar. En Grant Thornton estamos como siempre para servirles, para estarles apoyando, compartiendo nuestro conocimiento y ponernos al servicio de todos ustedes. Un placer contar con ustedes nuevamente. Muchas gracias, don David. Don Rafael González, unas palabras para despedirnos de las personas que nos están sintonizando. Aparte de darle las gracias, pongámonos en la cabeza 3 cosas: estructura, flujos y documentos. Las sociedades de esta naturaleza tenemos que analizarlas desde esa perspectiva. ¿Cómo están estructuradas? ¿Cuáles son sus flujos? Y cómo los tengo documentados. No es lo mismo si yo invierto para ahorrar en el futuro que si yo estoy en este momento comiéndome la plata mes a mes. En el momento en que yo haga eso y logre ordenarme, no voy a tener riesgo, porque definitivamente los cambios en la legislación y los cambios en la información hacen que todos los vehículos legales, todas las figuras que tengan de una u otra forma incidencia tributaria van a ser fiscalizadas. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, en otra entrega de información para su interés. Muchísimas gracias, don Rafael, y a ustedes muchísimas gracias también por conectarse y estar al tanto del tema de hoy, titulado Sociedades Inactivas de Inversionistas, su definición y obligaciones del periodo 2020. Aprovechamos también para invitarlos a nuestro próximo webinar, que se realizará el jueves 18 de febrero con el tema Nuevas modificaciones a la resolución de sociedades inactivas. En este caso, los expositores serán Germán Morales, socio director de Grant Thornton, y Dilana Barrientos, gerente de impuestos de Grant Thornton. Nuevamente, muchísimas gracias. Esperamos que haya sido información bastante importante para ustedes y también para sus empresas y demás. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día.